Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a un video que tenemos en este canal. El día de hoy tendremos la oportunidad nuevamente de tener un estudio más del libro de Romanos. Esperamos que esté siendo de bendición para cada uno de ustedes, quienes han tenido la oportunidad de seguirnos, de ver estos videos. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 11 de este libro, esta porción de la escritura que nos ha hablado mucho a nuestras vidas y que tiene la intención de hacernos entender algunas verdades espirituales importantes para nuestro crecimiento y que debemos conocer. Bueno, vamos hoy a irnos al versículo 25 del libro de Romanos. Y en este libro, y en esta porción de la escritura, comienza diciéndonos así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, ¿de qué nos está hablando Pablo en este momento? Bueno, le está hablando a la iglesia. Dice, a ver, hermanos, porque no quiero que ignoren un misterio, y va a iniciar la revelación de algo que hasta el momento permanece oculto. Y es lo siguiente, y le dice a la iglesia, a ver, les voy a revelar esto para que no permanezcan arrogantes en cuanto a su conocimiento, en cuanto a lo que hoy ustedes tienen la oportunidad de gozar, que es ahora que Dios les dé la oportunidad a ustedes de ser salvos. Bueno, no sean arrogantes en ello. Y no sean arrogantes en cuestión a esto, dice, porque le revela primeramente que Dios ha permitido el endurecimiento en parte al pueblo de Israel. Es parte de esa revelación. ¿Saben qué? No sean arrogantes, porque es Dios quien está permitiendo ahorita, por la rebeldía de Israel, que ellos ahorita estén en esa situación espiritual de rechazo, de permanecer cegados, de cierta forma. Bueno, no sean arrogantes en eso. Al contrario, denle gracias al Señor porque ustedes tienen la oportunidad ahora de poder conocer y de ahora ser salvos. Bueno, le dice, no sean arrogantes en cuanto al endurecimiento de Israel, porque sepan ustedes, ahí es donde viene el misterio, dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y dice el versículo ahora 26, y luego todo Israel será salvo. El endurecimiento del pueblo de Israel tiene un límite. Inició cuando el pueblo en sí, en general, rechazó a Cristo, fue crucificado y continuaron en su rebeldía. Bueno, ahí inició. Pero tendrá fin. Ese rechazo, esa situación espiritual del pueblo de Israel tendrá un límite. Y eso es hasta que el último de los gentiles, o sea, quiere decir gentil, quiere decir que hasta el último de todos aquellos que no somos judíos, usted, México, Estados Unidos, todo el mundo, quienes no somos judíos, bueno, hasta que todo el componente de la iglesia sea salvo, hasta entonces durará el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel en general. Y decimos en parte, porque siempre permanece un remanente fiel al Señor. Nunca ha habido un periodo en la historia donde todo el pueblo de Israel sea completamente ajeno al Señor. Bueno, entonces en parte, porque siempre hay un remanente. Entonces, el endurecimiento en general del pueblo de Israel tendrá un límite, que es hasta que toda la plenitud de los gentiles haya sido conformada. Y entonces sí, vendrá la salvación al pueblo de Israel. Ahora sí vendrá nuevamente el trato de Dios hacia esta nación que continúa hasta el día de hoy en oposición o en rebeldía en contra de aquel que vino hace más de 2000 años, que fue el Señor Jesús. Y bueno, y luego todo, en el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está la promesa de que una vez que toda la plenitud de los gentiles se haya completado y esté en la presencia del Señor, hasta ese momento todo Israel, se le da la promesa a Israel de que será salva la nación de Israel. Porque en ese tiempo dice que vendrá de Sion, ¿quién? El libertador, o sea, el Señor Jesús. Y entonces sí, cuando Él venga, apartará toda la impiedad de Jacob. Acordémonos que Jacob, su nombre fue cambiado al de Israel, hasta que se apartará de Jacob o de Israel la impiedad. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 26. Hasta ese momento, entonces, Israel
será salvo. Pero entendamos lo siguiente. Cuando se refiere a todo Israel, no se refiere a que en sí el 100% de personas serán salvas, porque de cierta forma habrá personas que no querrán, que seguirán rechazando, que permanecerán en rebeldía. ¿En qué tiempo, en qué momento Dios trata nuevamente con su pueblo? Bueno, si usted tiene cierto conocimiento de la palabra del Señor, sabe que está profetizado que en algún momento que nadie sabe, bueno, el Señor Jesús llevará a su iglesia al cielo. Cuando la plenitud de los gentiles sea cumplida, estará la iglesia en la presencia de Dios. Y entonces, durante ese periodo de tiempo de unos 7 años, hablamos de la semana 70 de Daniel, que tendremos la oportunidad en otro momento de a lo mejor profundizar en ello. Entonces, esos 7 años, esa semana, esos 7 años, es donde Israel tendrá, Dios tratará nuevamente con su pueblo, con su nación que ha permanecido hasta este tiempo rebelde. Y bueno, en ese momento se refiere a todo Israel. Bueno, en ese tiempo Dios ejercerá el juicio sobre la tierra. Y todos aquellos que sufran el juicio de Dios sobre la tierra, bueno, serán todos aquellos que queden o quizá sufrirán las consecuencias por su rebeldía. Muchos morirán, y cuando el Señor, y cuando venga de Sion el libertador, se encontrará solamente con aquellos que han sobrevivido y que han sido perseverantes y que han convertido su corazón. Y es por eso que cuando viene el Señor, encuentra a que todos los que permanecen, toda la nación que queda, es aquella que ha doblado su rodilla ante todo aquel pueblo que ha nuevamente creído y convertido su corazón. Esa dureza ha sido transformada ahora en un corazón de carne. Es lo que está diciendo, un corazón de carne. Y eso se refiere aquí, que cuando dice todo Israel será salvo, que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra, encontrará una nación que ha sido limpiada de esas impurezas de su pecado. Apartará de Jacob la impiedad. Y dice el 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál? Que Él vendrá y se revelará nuevamente al pueblo de Israel. Este será mi pacto con ellos. ¿Cuál? ¿A qué se refiere? A que nuevamente apartará de ellos esa impiedad, eso que permanece, que está presente durante toda la historia del pueblo de Israel, esa impureza, esa impiedad, esa rebeldía. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando venga de Sion el libertador, el pacto es que Israel será un pueblo verdaderamente santo, donde no habrá pecado en él, porque habrán vuelto su corazón a él. Esa es la promesa para con ellos, que Dios nuevamente tendrá la oportunidad de revelarse a ellos, porque habrán sido quitada esa impureza. Eso es lo que vemos aquí en el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, que el Señor vendrá. 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es interesante la forma en la cual comenta aquí el apóstol Pablo, porque habla también a nosotros y nos dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Actualmente, por el rechazo que el pueblo de Israel tiene hacia las Escrituras, hacia el Nuevo Testamento, hacia todo lo que tiene que ver con Cristo como el Mesías, en cuanto a eso, en cuanto al evangelio, que es la salvación para todos aquellos que hoy creemos en el Señor, pues son enemigos. ¿Por qué? Porque rechazan. Pero esa enemistad es parcial, porque Dios no puede romper sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. Actualmente no lo puede hacer todavía porque hay un periodo de tiempo que debe suceder. Así, pero no quiere decir que no sucederán, sucederán. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, en este caso por causa de la iglesia, porque la iglesia ha convertido su corazón al Señor, Israel no. En cuanto a eso, bueno, en cuanto al evangelio, son enemigos. Pero en cuanto a la elección, recordamos que Dios desde antes de la fundación del mundo había elegido a este pueblo. Sabía Dios que iba a revelarse, sí, pero aún así, y a pesar de, y sin mérito alguno en Israel en sí, Dios eligió a este pueblo y lo escogió para traer salvación al mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por causa de a quienes fue dada la promesa. Usted puede recordar a Abraham, a Isaac, a Jacob. En cuanto a la promesa, en cuanto a que Dios cumple lo que promete, son, dice aquí, amados por causa de aquellos a quienes fue dada la promesa. En cuanto a eso, sí. Y es un contraste extraño. En cuanto al evangelio, enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados. Eso es lo que está diciendo este versículo 28. Y llegamos ahora al versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todavía para reafirmar más lo que acabamos de decir. ¿Por qué es que puede suceder este contraste en cuanto al evangelio, enemigos, y en cuanto a la elección, amados? Porque Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Hay promesas que han sido cumplidas ya, hay promesas que aún siguen en espera de, porque hay cosas que aún faltan por suceder. Pero lo que sí podemos decir es que irrevocables, o es imposible que no sucedan, porque Dios cumple siempre lo que promete. Y irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor, el llamamiento de Dios. Versículo 30 nos dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahora versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Vea lo que nos está diciendo este pasaje. Vea, interesante lo que aquí se nos está hablando. Y nos dice, pues como vosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Simplemente así. En otro tiempo, nos habla a los gentiles, ¿cómo es que Dios de esa rebeldía ahora traiga salvación a su pueblo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios no ejerce una justicia? Se lo merecen. Porque Dios, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de cómo somos, tiene la intención de darle salvación al hombre. Ya el hombre, si continúa en su rechazo y en su rebeldía, bueno, sufrirá las consecuencias. Pero nos hace recordar a nosotros, a ver, ustedes también en otro tiempo se encontraban en desobediencia. Y usted recuerde su vida. ¿Cómo encontrábamos nuestra vida sin Cristo? Bueno, llena completamente de actos pecaminosos. Pero dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Dice, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. El que usted y yo hoy hayamos llegado a Cristo no es porque hayamos sido buenos, no es porque hayamos sido lo suficientemente inteligentes, no tiene nada que ver con eso, sino nos está diciendo que todo tiene que ver con que Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso es que hoy somos hijos de Dios. Pero antes no lo éramos, antes éramos desobedientes, nos manteníamos en rebeldía, en pecado. Dice, así recuerden su estado anterior de pecado. Ahora ustedes han alcanzado misericordia a través de que los judíos han desobedecido. Ustedes alcanzaron misericordia. Porque dice, así también estos, o sea, así también ahora los judíos han sido desobedientes. Hoy se mantienen como nosotros antes de Cristo. Hoy están en desobediencia. Para que por la misericordia, así como la misericordia fue concedida a ti y a mí cuando estábamos en desobediencia, así también a los judíos que hoy permanecen en rebeldía, también será concedida la misericordia, así como a nosotros. Ellos también alcanzarán salvación. Así es nuestro Dios. Qué hermoso es poder entender cómo es el Señor. Entender a Dios es algo muy complejo y muy complicado. Pero a través de la Escritura podemos tener luz acerca de entender ciertas cosas. Y es hermoso cómo es la actitud de Dios hacia el hombre. En lugar de darle al hombre desde un principio lo que verdaderamente merece, Dios tiene misericordia, que a pesar de nuestra forma de comportarnos, de nuestra desobediencia y de cómo es y cómo somos como seres humanos, Dios tiene misericordia. Y hoy podemos ser librados de la ira simplemente por su misericordia, no por méritos propios. Es lo que está diciendo este pasaje que hoy nos debe de llenar de adoración y de gratitud al Señor en este momento.
Y es muy importante lo que viene a continuación y de cierta forma a veces un poquito difícil de entender. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice este versículo 32. Si no entendemos un poco mejor el panorama, pudiéramos escandalizarnos un poco acerca de lo que dice este versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Él es culpable del pecado, Él es culpable de que hoy, entonces quiere decir que Él nos sujeta de esta forma, que si hoy pecamos es porque Él así nos mantiene. No. Recordemos que el hombre es aquel que por sí mismo decide pecar. Dios no interviene en cuestión a poner pecado en nosotros, porque Dios no puede hacer esto. Dios no puede hacer esto, pero el hombre tiene siempre la oportunidad de elección. Pero el hombre, en su desobediencia desde el Edén, ha traído a su vida siempre maldición. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, porque todos nacimos así. Todos permanecemos en ese estado de desobediencia y de rebeldía hasta que algunos o hasta que el Señor llega a nuestra vida y entonces volteamos nuestro corazón hacia Él. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermano, es muy importante que como creyentes aprendamos a que la palabra nos revela siempre la voluntad de Dios. Y otra cosa importante que revela a la iglesia es quién es Él. Es muy difícil, hermano, entender a Dios. Dios es infinito, es difícil de poder comprender. Nuestra mente no tiene la capacidad de poder digerir todo. Pero sí hay cosas que se nos revelan. Y hermano, los atributos de Dios es algo que nosotros a veces de repente creemos entenderlo, pero van mucho más allá. Dice que Dios nos sujetó a desobediencia, ciertamente, para poder mostrar en nosotros misericordia. Piense usted por un momento, hermano, que desde la eternidad Dios sabía que el hombre se iba a desviar. Dios sí sabía, sí sabía que el hombre iba a tomar un rumbo distinto. Pero a pesar de eso, hermano, que el Dios sabía que el hombre se iba a desviar, que el hombre iba a pecar, Dios tenía ya un plan para que el hombre fuera restablecido a través de su misericordia. Hermano, en la misericordia se manifiesta el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la forma en la cual Dios tiene ese plan de rescatar al hombre no es otro, hermanos, más que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tomar forma de hombre, desde un principio está el plan, y ser Él mismo, a través de que el mismo Señor Jesús experimente el sufrimiento, experimente el dolor al más alto grado, que usted y yo obtuvimos la misericordia y la gracia y la salvación de parte de Dios. Hoy usted y yo conocemos qué significa la misericordia. No habría otra forma de que usted y yo conociéramos cómo es la misericordia de Dios, cómo es este atributo de Dios, si Él no hubiese hecho esto para con nosotros. Si Cristo no se hubiese encarnado, no hubiese dado su vida, su sangre, puesto su cuerpo en sufrimiento. Si el Señor Jesús no hubiera hecho esto y alcanzado lo imposible, nuestra salvación, hoy usted y yo no sabríamos, no podríamos conocer la misericordia de Dios. En eso se manifiesta esto, en que nosotros podamos tener una comprensión más amplia, no total, más amplia de los atributos y de quién es nuestro Dios. Dios es maravilloso. Dios en nada es malo. Dios en nada es alguien que crea ni que hace algo que sea indebido. Sino que hoy usted y yo hemos recibido lo más hermoso y lo más valioso a través de que Dios manifestó misericordia al hombre. Ciertamente hoy vivimos en desobediencia o vivimos en desobediencia en algún momento, pero hoy usted y yo hemos experimentado y sabemos lo que significa la misericordia de Dios, porque la hemos recibido. Es la única forma en la cual usted y yo podíamos conocer este hermoso atributo del Señor.
Y fíjense cómo vamos a ir a los últimos pasajes. Después de que Pablo ha revelado todas estas cosas y cosas que nos cuesta trabajo entender, dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A partir de este momento, Pablo empieza una adoración a Dios. Pablo ha revelado cosas importantes. Pablo ha revelado a través del Espíritu Santo, le ha sido revelado misterios que no se sabían. Y hoy Pablo pronuncia cosas complejas de entender, como el pasaje del versículo 32. Y Pablo termina todo lo que acaba de decir con esta frase, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Cuán sabio es Dios. ¿Habrá alguien más sabio que Dios? No. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán amplia y grande e infinita es esa riqueza. Que Dios lo ha creado todo. ¿Y quién puede entender a Dios? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién, hermanos? ¿Quién la puede entender? Solo lo sabemos por lo que Él nos revela. Pero ¿quién puede entender la mente del Señor? En algunos momentos somos dados a cuestionar al Señor. En algunos momentos queremos decirle, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Y por qué esto? Y empezamos a cuestionar a aquel que lo sabe todo y que ve todo desde arriba y conoce el pasado, el presente y aún lo que va a suceder. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O habrá alguien? Dice, ¿o quién fue su consejero? Hermanos, Dios en lo que hace nunca pide a nadie opinión. ¿Quién fue su consejero? No hay nadie, hermano, que sea más grande que el mismo Dios, a quien Dios pueda Él, porque Él lo sabe todo. Él es sabio, Él es Dios. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Habrá alguien que le pueda ofrecer algo? Mira, si básicamente lo que está diciendo acá es lo siguiente. Por cuanto nadie existía antes que Dios y nadie puede darle a Dios algo que no haya sido recibido de Él, la respuesta dada es nadie. ¿Quién le puede dar a Dios algo? ¿Quién le puede dar a Dios algo que merezca recompensa? Nadie. ¿Qué podemos darle a Dios que no haya sido creado por Él? Nada. Nada. Nada hay que tú y yo aquí en la tierra podamos darle a Él. Decirle, Señor, para que todo es suyo. Es lo que está diciendo el pasaje. Es lo increíble de cómo es esa comprensión del Señor. Y en el versículo 36, que es el último pasaje, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él. A veces queremos hacernos los importantes, pero no, hermano. Todo lo que existe, todo lo que pasa, bueno, malo, todo, absolutamente todo está encaminado a darle a Él la gloria. Aun cuando tú no creas en Él, al final todo esto está encaminado a darle la gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aún lo que no entendemos, todo desemboca en darle la gloria al Señor. Hermanos, entender a Dios no es algo que en sí debamos procurar. Simplemente a través de la palabra, lo que nos está revelado
podemos entenderlo, porque lo que está revelado se ha revelado en su palabra para que usted y yo podamos entenderlo. Y ciertamente lo podemos entender. Aún en la palabra hay cosas que aún a los más estudiosos, aún a los más sabios, les cuesta trabajo entender, y cuanto más a la iglesia en general. Pero todo, hermanos, está puesto ahí para que usted y yo le demos gloria al Señor. Porque aún fuera de la Escritura, hermanos, ciertamente Dios aún es más grande de lo que se nos revela en la Escritura. Nuestra mente no está capacitada para entender esa grandeza, esa magnificencia, esa gloria tan grande. Algún día la veremos, algún día la entenderemos, quizá estando en su presencia. Pero por el momento, hermanos, solo con su palabra, aún leyéndola, cuesta trabajo, hermanos, porque hay cosas que superan nuestra finita mente. Hermanos, la intención de esta porción, la Escritura, es decirle al judío: hoy eres rebelde, está bien, seguirás así por un tiempo, pero luego serás restaurado. Así como tú y yo, hermano, que hoy en un tiempo fuimos rebeldes, pero en otro tiempo fuimos restaurados, porque Dios tiene misericordia. El propósito de todo lo que hemos leído durante estas semanas es que usted y yo podamos conocer eso, que Dios tiene misericordia, que podamos conocer al Señor desde ese punto de vista. No hay nada, no hay mérito alguno que usted y yo tengamos en lo cual podamos jactarnos, por lo cual nuestra vida debe estar llena completamente de una vida sometida al Señor en humildad y en reverencia, sabiendo que todo lo que hacemos, sabiendo que todo lo que hagamos, hermanos, nada es para vanagloriarnos, sino todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, hermanos. Que esto sea de bendición a tu vida y que el día de hoy puedas meditar en esto y que su palabra llene tu corazón y te impulse día con día a anhelar más de Él. Que tengas un muy buen día. Que Dios bendiga su palabra. Chao.